Hola, yo soy Carolina de Serendipia. En esta ocasión haremos una colaboración especial con América de Sin Filtros. Espero que les guste. Tienes poco sentido del humor. Varios te han dicho que estás muy a la defensiva. Te sientes más cansado de lo normal. Te has vuelto muy susceptible y crees todo lo que dicen los mensajes de WhatsApp. Tus ganas de salir a la calle se traducen en algo así como 80% por obligación y 20% por gusto. O porque no te queda de otra. Y cuando lo haces, miras a todas, absolutamente todas las direcciones. Tus nuevos vecinos no te dan mucha confianza. El conductor del taxi te parece sospechoso y el de Uber aún más. Te sientes inseguro aún en lugares cotidianos. Ir al banco se ha convertido en algo extremo y la adrenalina que liberas es increíble. Además, si viajas en transporte público, seguramente estás casi tan alerta como si estuvieras en la secuela de una película de acción y cada pasajero que sube te parece potencialmente sospechoso. Sin mencionar que cada van, especialmente si es una Suburban blanca, te parece peligrosa, ¿cierto? ¿Te suena bien normal? Si es así, no dejes de vernos. Entre audios y cadenas siendo viralizados, cientos de sitios web con un nivel nulo de confiabilidad y periódicos amarillistas, aunado a la difícil realidad con la que tenemos que lidiar día a día, nos encontramos en un estado actual de paranoia colectiva. Primero, definamos qué es la paranoia, o como también se le conoce, trastorno delirante. Se refiere a un conjunto de sensaciones angustiantes, como la de estar siendo perseguido o vigilado, o incluso ser el elegido para una misión muy importante como salvar al mundo. La paranoia, como estado mental, puede ser provocada por factores internos, los cuales podrían incluir factores psicosomáticos, problemas de autoestima o condiciones genéticas, así como algunos factores externos, todos los elementos socioculturales que se consideren como obstáculo para que el ser humano se desarrolle íntegramente de forma psicológica y social. Por otro lado, entre los síndromes que afectan a una persona con paranoia tenemos la manía persecutoria, que es una sensación angustiante que hace que las personas que padecen dicho trastorno sientan que son perseguidas o acechadas por fuerzas que no pueden controlar, totalmente ajenas a su persona. También tenemos folia du o folia plusieurs, que quiere decir locura de dos o locura de muchos respectivamente. Este síndrome es cada vez más común entre nosotros como sociedad y literalmente es un miedo irracional que se va pasando de una persona a otra mientras se comparten información hasta que se crea lo que conocemos y nos van a explicar posteriormente como paranoia colectiva. En ocasiones también llamada histeria o psicosis colectiva, la paranoia colectiva se define como un estado que afecta a más de una persona en una determinada población, en el cual existe una sensación de angustia, amenaza o peligro constante, fundamentados en un mismo factor. Puede ser situaciones de inseguridad, desempleo, amenazas a la integridad física, recesiones económicas, entre muchas otras. Existen diferentes tipos de paranoia colectiva. La primera es la de género, representada especialmente por mujeres que han sufrido casos de violencia a lo largo de los últimos años. Hablando específicamente de todos los feminicidios de los que somos conscientes y los que nos enteramos día a día en medios impresos y digitales. Sociocomunicativa. En ocasiones, los medios de comunicación difunden mensajes a las masas que los hacen entrar en una situación de desestabilización, generando un estado de alerta y una sensación de amenaza constante que activa los mecanismos de defensa naturales. Cultural, referida a diversos fenómenos socioculturales como podrían ser xenofobia, aporofobia o etnocentrismo, que generan situaciones de desaprobación y causan miedo e incertidumbre en diferentes grupos sociales, culturales y raciales. Ideológico-política. La ideología de una determinada corriente política o de pensamiento puede moldear la forma de pensar de una parte de la población, creando de esta manera prejuicios y rechazos hacia los grupos con ideologías diferentes. Como consecuencia, vivimos en un constante estado de alerta y autogenerado concepto de amenaza constante, lo cual puede lograr que nos enajenemos socialmente, haciendo que nuestro cerebro haga un mayor esfuerzo psicológico por asimilar la información, para así poder entenderla de mejor forma mediante el proceso comunicativo, entre otros aspectos de la psicología humana. Por ello, el individuo tiende a forzar los principales elementos de percepción social de los que se les ha sido dotado de nacimiento, con el fin de facilitar los procesos de socialización. El sentirse en peligro y adoptar una limitada vida social son dos de las consecuencias que sufren los ciudadanos con esta patología, pero no son las únicas. Además, tienen complicaciones en la interacción social, así como para tener un buen proceso comunicativo. Se crean y fortalecen síndromes psicosociales, tales como la xenofobia, aporofobia, homofobia, entre muchos otros. Disminuyen las actitudes y actividades sociales, y se crean juicios a primera vista sobre la gente que nos rodea. De esta manera, estas ideas parecen tener una gran influencia en las personas, y la forma de vida se altera a un grado inexplicable.
Un claro ejemplo podría ser aquella historia que atemorizaba hace unos meses a los habitantes de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. Empezaron a circular una serie de mensajes vía Facebook y WhatsApp, además de en medios informativos, donde se daba a conocer que una Suburban blanca circulaba por estos municipios levantando jovencitas en la calle para llevárselas. Dentro de las versiones se decía que no tenía placas, que iban 4 sujetos a bordo y que la camioneta no tenía asientos. Los factores principales de miedo eran que el contenido que se compartía siempre comenzaba de la misma manera, y además lo compartían mujeres jóvenes. La estructura del mensaje era casi siempre la misma, algo así como: una conocida estaba en tal lugar cuando de pronto aparecía la temible camioneta. En todas, al final, era lo mismo, gritaban o corrían y ya se salvaban, no pasaba nada. Finalmente, la historia terminó cuando se dio difusión acerca de aquellos criminales y cómo era que habían sido capturados. Sin embargo, tampoco existía demasiada información al respecto. Este tipo de factores contribuye al pánico y, pues si bien muchos no solo tratan de prevenir y dar seguimiento a la información por precaución, otros en realidad tienen malas intenciones al respecto y solo buscan sembrar miedo en la población. Otro claro ejemplo de pánico colectivo podría ser el famosísimo caso de los payasos. Como ya saben, se empezó a dar más o menos a mediados de agosto en Estados Unidos y Canadá. Diversos grupos de personas salían disfrazados de este tipo de personajes caracterizados de una forma algo tenebrosa, con fines de asustar a la gente, pero sí hubo casos más extremos de personas que atentaron contra la vida de otros, que se llevaban niños, que los desaparecían, que hacían cosas que ya iban contra lo que consideramos moral y adecuado dentro de esta sociedad. Posteriormente, en octubre, empezaron a aparecerse también en México, a lo largo de todo el país, empezando por Baja California, se fueron distribuyendo poco a poco hasta que la gente optó simplemente por tomar medidas propias. Y bueno, la gente también empezó como a volverse más precavida, por decirlo así, y se subieron varios videos donde payasos son asesinados, así, o sea, de ser prankers pasaron a terminar con su vida por una cosa que a lo mejor ellos consideraban muy inocente, pero el miedo de la gente, su parte no racional, el no saber qué va a pasar, el no poder controlar eso, los llevan a hacer ese tipo de cosas que, bueno, pueden terminar con consecuencias totalmente fatales por no saber controlar la información, por no saber medir los actos y las consecuencias que se pueda tomar, aunque no sea del todo adecuado. Si este video te gustó, no dejes de visitar nuestras redes sociales para más contenido. Déjate llevar y siente la serendipia, topics, noticias y datos curiosos de actualidad. Si buscas una opinión sincera y sin censura sobre temas de actualidad, Sin Filtros es el sitio que estás buscando.